Epstein nunca fue el final. La conexión subterránea que desatará la Tercera Guerra Mundial. Dicen que el ser humano tiene una capacidad natural para ignorar aquello que le causa terror. Nos hemos acostumbrado a consumir el horror en dosis de 15 segundos, entre risas o distracciones. Como si la realidad fuera un algoritmo diseñado para mantenernos anestesiados. Pero lo que estás a punto de ver no cabe en un scroll infinito de TikTok. Llevo tiempo analizando esto. Lo que he encontrado no es solo una red de corrupción o un grupo de depravados con demasiado dinero. Lo que hay debajo de la superficie, y lo digo en el sentido más literal posible, es una infraestructura de control que desafía nuestra lógica más básica. Estamos tan acostumbrados a mirar el escenario que hemos olvidado que debajo de nosotros hay túneles. Nos han enseñado a temer a los nombres que salen en las noticias. A los rostros que el sistema decide sacrificar para que sigamos durmiendo tranquilos. Pero el sacrificio de una ficha no detiene la partida. Al contrario, solo sirve para que los verdaderos dueños del desastre sigan operando en lugares donde el sol de Nuevo México no llega. En profundidades que ni siquiera la luz de la verdad se atreve a tocar. Sé que muchos de ustedes han venido buscando nombres, fechas y conexiones directas. Y se las voy a dar. No me voy a callar nada, porque el miedo ya no es una opción cuando entiendes la magnitud del problema. Pero antes de descender a las entrañas de este rompecabezas, necesito que sueltes la idea de que esto es una teoría. Lo que vamos a recorrer hoy son hechos documentados, testimonios que le costaron la vida a quienes se atrevieron a hablar, y una conexión de puntos que nos lleva desde mansiones de lujo hasta búnkeres militares que, se supone, no se debería saber de su existencia. No te pido que me creas. Te pido que observes. Que analices y que, por una vez, te permitas ver lo que siempre ha estado ahí, frente a tus ojos, oculto a plena vista. Bienvenidos a la verdadera profundidad del infierno. El Dropout de Brooklyn, 1953-1981. Para entender a Monstruo, hay que entender al parásito. Jeffrey Epstein no nació en una cuna de oro. Nació en 1953, en una familia de clase media en Brooklyn. Su padre trabajaba como conserje para el Departamento de Parques de Nueva York. Nada de linajes reales ni fortunas heredadas. Epstein era, según quienes lo conocieron, el clásico niño listo que se sabía superior a los demás. Un supuesto prodigio de las matemáticas que se aburría en clase. Pero aquí es donde la historia oficial empieza a oler mal. Entró a The Cooper Union y después a la New York University, pero nunca se graduó. Fue un desertor escolar. Entonces, ¿cómo es que un tipo sin título universitario, con apenas 21 años, termina enseñando física y cálculo en la Dalton School, uno de los colegios más elitistas de Manhattan? Estamos hablando del lugar donde los multimillonarios envían a sus hijos. Aquí aparece el primer nombre clave. Donald Barr, director de Dalton en ese entonces. Y sí, para los que siguen los hilos, es el padre de William Barr, quien décadas después sería fiscal general de Estados Unidos. Donald Barr contrató a un desertor sin credenciales basándose en una supuesta entrevista impresionante. Pero Epstein no estaba ahí para enseñar. Estaba ahí para cazar. En Dalton hizo lo que mejor sabía hacer. Escalar. Se acercó a los padres de sus alumnos. Especialmente a uno, Alan Greenberg, CEO de Bear Stearns. En 1976, Dalton despide a Epstein por bajo rendimiento. A él no le importó. En cuestión de semanas ya estaba en Wall Street, trabajando para Greenberg en Bear Stearns. No entró por la puerta de atrás. Entró por la alfombra roja, como si fuera el dueño del lugar. En solo 4 años, un hombre sin título pasó de asistente junior a socio limitado de una de las firmas más poderosas del mundo financiero. Pero el éxito legítimo nunca fue el plan. En 1981, lo echan de Bear Stearns. La razón oficial: violaciones a la regulación de la Securities and Exchange Commission.
En otras palabras, movimientos financieros turbios que incluso para el Wall Street de los años 80 eran demasiado sucios. Y aquí es donde el Epstein que todos conocen empieza a tomar forma. Se quedó sin empleo, pero con una libreta llena de contactos de la élite. Fue entonces cuando comprendió algo fundamental. El dinero no era el objetivo. El dinero era la herramienta. Lo que realmente buscaba era algo mucho más valioso. Poder mediante chantaje. El acceso al poder. Aquí es donde la mayoría de los investigadores se quedan en la superficie. Nos dicen que Epstein era un genio financiero, pero la realidad es mucho más oscura. Tras ser echado de Wall Street, Jeffrey no cayó en la desgracia. Cayó en los brazos de Leslie Wexner, el dueño de Victoria's Secret. Wexner le dio un poder notarial total sobre su fortuna. Nadie hace eso por un ex profesor de matemáticas a menos que haya una orden de arriba. Pero el nexo clave no es Wexner. Es ella, Ghislaine Maxwell. Para entender a Ghislaine, hay que entender a su padre, Robert Maxwell. Maxwell no solo era un magnate de los medios, era un hombre con conexiones profundas en el MI6 británico y, sobre todo, en el Mossad israelí. Cuando Robert Maxwell murió en circunstancias extrañas en su yate, el Lady Ghislaine, el Estado de Israel le dio un funeral de héroe. Ghislaine no era solo la novia de Epstein, era su manejadora. Ella trajo consigo la agenda de contactos y los métodos de su padre. El agente cooptado, la prueba del FBI. Sé lo que estás pensando. Otra teoría de conspiración. Pero mira este documento oficial del FBI. Según registros desclasificados del FD, 1023, fuentes confidenciales dijeron que Epstein no trabajaba solo y que tenía vínculos con servicios de inteligencia de Estados Unidos y aliados. También se menciona su cercanía con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel. El informe señala que Epstein habría entrenado como espía bajo sus órdenes y que Alan Dershowitz no era solo su abogado, sino un activo cooptado que reportaba información. No era un caso común. Habría sido una operación de honeypot para obtener material comprometedor de figuras poderosas y usarlas como presión geopolítica. Más allá de 2019. Y si crees que su muerte en 2019 fue el final, mira esto. En el mundo de la inteligencia, las identidades son desechables. Aparecieron registros de un hombre llamado Marius Robert Fortelny, un ejecutivo de bienes raíces en Nueva York con un parecido físico exactamente igual. Incluso hay un pasaporte de la República de Austria vinculado a este nombre con una foto que, para cualquier ojo analítico, es Jeffrey Epstein en una etapa anterior o bajo otra cobertura. ¿Era un alias para moverse por Europa y Arabia Saudita sin levantar sospechas? ¿O es la prueba de que el Jeffrey que conocimos era solo una de las muchas máscaras de una red mucho más profunda? La trama invisible. En octubre de 2015, Southern Trust Company recibió $25 millones del grupo Rothschild por análisis de riesgos y algoritmos. Pero los correos privados van más lejos. En 2011, Epstein hablaba del acceso a $80.000 millones en fondos congelados en Libia y mencionaba contactos formalmente con el MI6 y el Mossad para rastrear activos. Un documento del FBI, FD, 1023, señala que pertenecía a servicios de inteligencia de Estados Unidos y aliados, que era cercano al ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, y que habría sido entrenado como espía, concluyendo que era un agente cooptado del Mossad. Tras su muerte, el informe FD 302 del 12 de agosto de 2019 describe que se habría usado un cuerpo falso para engañar a la prensa mientras otro vehículo salía sin ser notado. Y luego aparece el nombre Marius Robert Fortelny, con pasaporte austríaco y un rostro difícil de ignorar.
Esta fue mi parte del video. Soy fundador. Me encargué de estructurar y editar este segmento para que la información se presentara de forma clara, directa y sin distorsiones. Todo lo que escucharon está basado en documentos, registros y datos existentes. Nada fue colocado al azar. A partir de aquí, la investigación continúa y el análisis se vuelve aún más profundo. Ahora, Zion toma la palabra. The power of music compels you. The power of music compels you. Antes de que el mundo supiera quién era Jeffrey Epstein, Phil Schneider ya estaba advirtiendo sobre lo que se escondía bajo nuestros pies. Schneider, un ingeniero geológico que trabajó en proyectos gubernamentales clasificados, fue uno de los primeros en denunciar la existencia de los DUM, bases militares subterráneas profundas. Phil no hablaba de búnkeres de hormigón comunes. Hablaba de ciudades enteras conectadas por trenes de levitación magnética que cruzan el país a velocidades hipersónicas. Schneider afirmó que el presupuesto negro de los Estados Unidos se usaba para estas construcciones donde la soberanía humana terminaba y empezaba algo mucho más oscuro. Phil decía que estas bases eran el escenario de una colaboración entre élites humanas y entidades no humanas. Poco después de sus revelaciones más intensas, fue hallado muerto en circunstancias que la policía calificó de suicidio, pero en realidad fue asesinado. La joya de la corona de las denuncias de Schneider era la base de Dulce, ubicada en el norte de Nuevo México. No es solo una leyenda urbana. Es un esquema de ingeniería del horror. La base de Dulce tenía 7 niveles. Nivel 1. Departamento de Seguridad y Comunicaciones. Nivel 2. Viviendas para personal humano. Nivel 3. Oficinas de gestión y laboratorios científicos. Nivel 4. Laboratorios destinados a experimentos de lavado de cerebro y control. Nivel 5. Residencias para personal extraterrestre, con atmósferas modificadas. Nivel 6. Los infames salones de los horrores, donde se realizan experimentos genéticos que desafían la moral humana. Nivel 7. Almacenamiento criogénico de especímenes y seres humanos. ¿Qué tiene que ver esto con un financiero de Wall Street? Todo. Porque en el mismo estado, a pocas horas de distancia de la base de Dulce, Epstein construyó su propia versión de este infierno. Mientras los medios se enfocaban en la famosa isla Epstein como un lugar de fiesta y chantaje, ignoraban deliberadamente el Rancho Zorro en Nuevo México. Comprado en 1993, el mismo año que Bill Clinton llegó a la presidencia. Este lugar no era para fiestas privadas. Era una granja genética clandestina. El Rancho Zorro contaba con una infraestructura subterránea masiva que incluía laboratorios de genética de última generación. Una granja de bebés con hileras de camas hospitalarias. Un hospital privado totalmente equipado bajo tierra. Epstein tenía una obsesión. Quería sembrar la raza humana con sus genes. Buscando impregnar a 20 mujeres a la vez en esta instalación. Víctimas como Juliette Rose Bryant sospechan que en estos laboratorios les extrajeron óvulos mientras estaban sedadas. El rancho tenía su propia pista de aterrizaje para jets privados cuyos vuelos rara vez se registraban oficialmente. Testimonios de empleados afirman que al bajar por el ascensor al sótano, lo primero que veías era un retrato de Ghislaine Maxwell desnuda, de 2 metros de altura, sosteniendo una daga dorada. ¿Por qué las autoridades de Nuevo México apenas tocaron el rancho mientras allanaban todas sus otras propiedades? La respuesta de Schneider parece ser la única lógica. El Rancho Zorro no era solo de Epstein, era una extensión de la red de DUMBs que protege a la élite global. Si quieren entender por qué el mundo parece estar colapsando, dejen de mirar las noticias y empiecen a mirar hacia abajo. Jeffrey Epstein y su rancho eran solo el conserje de un edificio que tiene 7 kilómetros de profundidad. Bienvenidos al mundo de los DUM. Bases subterráneas militares profundas. Phil Schneider, quien antes de ser asesinado reveló secretos que le costaron la vida.
Existen al menos 1400 de estas bases en todo el mundo. 131 de ellas están en Estados Unidos, se construyen 2 nuevas cada año. No son búnkeres, son ciudades medianas subterráneas. Pero, ¿cómo se financia una ciudad que cuesta entre 17 y 26 mil millones de dólares sin que el Congreso se dé cuenta? La respuesta es simple. El presupuesto negro. No sale de tus impuestos. Proviene del tráfico mundial de estupefacientes controlado por agencias como el MI6 y la CIA. Se estima que entre $1,25 billón en ventas ilegales fluyen directamente a estos presupuestos clandestinos. Entre el 90% y el 95% de ese dinero sucio se utiliza para excavar estas bases con perforadoras de energía nuclear que literalmente derriten la roca, creando túneles lisos como el vidrio mientras avanzan a velocidades tremendas. Todas estas bases están conectadas por túneles al vacío donde circulan trenes de levitación magnética que alcanzan velocidades de Mach 2. Una red global que permite a la élite moverse de un continente a otro en minutos, mientras tú estás atrapado en el tráfico de la superficie. Now, I'm going to casually mention to you something that's very scary indeed. And tell you what the alien agenda is. The alien agenda is the complete takeover of this planet, the killing off of 5, 6 to 7/8 of the world's population by the year 2029. U.S. military has known about this for 45 years. Phil Schneider fue claro. La agenda alienígena es la completa toma de este mundo y la matanza de gran parte de la población para el año 2029. Aquí es donde la pieza final del rompecabezas encaja. ¿Por qué el rancho Zorro de Epstein está estratégicamente ubicado cerca de la base aérea de Dulce? Denunciantes como Fiona Barnett lo han dicho. Los ovnis están involucrados en la red internacional de tráfico infantil. Los satanistas de alto rango en nuestros gobiernos no solo usan influencia política. Usan tecnología exótica para secuestrar personas en zonas de guerra o catástrofes naturales. Se han reportado jaulas con seres humanos en el nivel 7 de la base de Dulce. El rancho Zorro, con su granja de bebés y sus laboratorios de genética, no era una excentricidad de un millonario. Era un centro de suministros biológicos para lo que ocurre en las profundidades. Incluso figuras como Donald Trump, a pesar de su retórica pública, han sido señaladas de trabajar directamente con cárteles para asegurar que este flujo de dinero no se detenga. Porque nadie, absolutamente nadie en el poder, quiere que sepas que bajo tus pies existe un nuevo orden mundial que ya se ha mudado al subsuelo. Guarden bien esta fecha, 2029. Porque todo lo que estamos viendo hoy, desde las tensiones geopolíticas hasta el caos social, no son más que los preparativos para el acto final. Pronto verán como la Tercera Guerra Mundial es la pieza que falta para cerrar el círculo entre lo que Epstein empezó y lo que las bases subterráneas están listas para ejecutar. No podemos hablar de redes de poder sin mencionar el evento que casi rompe el Internet en el 2016, Pizzagate. Aunque los medios corporativos se esforzaron en ridiculizarlo centrándose en una pizzería sin sótano, fallaron, o mintieron, al no mirar el panorama completo. Pizzagate no se trataba de un local. Se trataba de la simbología y el lenguaje en clave utilizado por la élite para mover mercancía humana. Este escándalo fue la primera grieta pública de lo que Epstein y Ghislaine Maxwell operaban a nivel industrial. Denunciantes de la Marina y personal de operaciones encubiertas han confirmado que el tráfico infantil internacional y el Pizzagate son dos caras de la misma moneda. La diferencia es que, mientras nosotros descifrábamos correos, ellos ya estaban usando tecnología exótica para secuestrar niños en zonas de desastre, como Indonesia, lejos de cualquier radar convencional. Los mismos satanistas de alto rango que figuran en los correos de la élite son los que gestionan el acceso a las bases subterráneas. Para ellos, el Pizzagate fue un error de seguridad operativa en la superficie. Por eso, la orden fue clara: mover la infraestructura al subsuelo de forma definitiva.
Documentos que mencionan un nuevo orden mundial y operaciones militares sugieren que este sistema de control mental y físico es el pilar de lo que viene. Si te preguntas por qué el rancho de Epstein en Nuevo México está estratégicamente posicionado sobre la base de Dulce, la respuesta es simple: eficiencia. Pizzagate nos mostró el qué. Phil Schneider y el rancho Zorro nos mostraron el dónde. Ahora, solo nos queda entender el cuándo. Llegamos al punto de no retorno. Después de ver los laboratorios genéticos del rancho Zorro, las ciudades bajo la roca y la financiación manchada de sangre, surge la pregunta: ¿para qué todo esto? Phil Schneider nos dio la cifra exacta antes de que lo silenciaran, y es una cifra que debería ser una preocupación para todos. Schneider advirtió que la agenda final es la toma completa de este mundo para el año 2029, mediante la eliminación de gran parte de la humanidad. Según sus cálculos y lo que vio en los niveles más profundos de los Doom, el plan contempla dejar apenas una fracción de la población mundial con vida. Estamos hablando de pasar de los 8.000 millones actuales a una cifra controlable de menos de 1.000 millones de personas. Una matanza de 6.500 millones de seres humanos. ¿Cómo piensas que van a lograr semejante purga sin que la gente se rebele? Aquí es donde entra la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial no es un accidente. Es la cortina de humo necesaria. Es el evento de distracción masiva que permitirá dos cosas. Primero, el uso de armas biológicas y tecnológicas que reducirán la población de forma natural bajo el caos del combate. Segundo, la retirada definitiva de la élite a las 1400 bases subterráneas que ya hemos visto. Mientras el exterior se llena de fuego y las ciudades de la superficie colapsan, los que se hacen llamar los elegidos, aquellos que Epstein ayudó a seleccionar y cuyas genéticas han sido procesadas en laboratorios como los del rancho Zorro, estarán a 7 kilómetros bajo tierra, viajando a Mach 2 en trenes de levitación, esperando a que el polvo desaparezca. No es una teoría. El dinero del narco ya construyó las ciudades. Las naves ya suministraron el material biológico. Pizzagate fue solo un descuido. Y el 2029 es la fecha de entrega. Jeffrey Epstein salió del tablero porque su función de recolectar activos y financiar laboratorios genéticos ya se cumplió. Ahora, el escenario está listo para el conflicto final. La pregunta no es si esto va a pasar, sino de qué lado del suelo estarás tú cuando el reloj marque la hora cero. Bienvenidos al fin del mundo tal como lo conocían. Bienvenidos al nuevo orden mundial.